Hola, hola. Quiero compartirles la alegría que siento de poder hoy decirles que inicio mi nuevo canal en YouTube, donde voy a tener invitados. Vamos a poder hablar de diferentes temas con una mayor amplitud, siempre en un marco científico y ético, y con la posibilidad de que personas de diferentes especialidades y disciplinas puedan aportarnos para que nosotros podamos ir teniendo información y construyendo nuestra propia verdad acerca de los temas de sexualidad. Hoy voy a iniciar contextualizando el tema del que nos convoca hoy o que quiero compartirles, y es el tema de la salud integral en personas trans. Profamilia realizó una convocatoria para profesionales de la salud para que pudiéramos participar en un entrenamiento en el contexto del proyecto Sin Etiquetas de Profamilia, y ese entrenamiento se realizó en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos. Estuvimos diferentes profesionales de diferentes disciplinas allí, y gracias a Profamilia, gracias a la Embajada de Países Bajos, que hizo posible el apoyo económico también para esta actividad. Entonces, en ese contexto, la idea que tiene el proyecto Sin Etiquetas es poder dejar capacidad instalada en Colombia sobre la atención integral en salud a la población trans. Y eso, ¿por qué? Uno se preguntaría, ¿por qué eso tan importante? ¿Por qué se le invierten recursos a eso si no tanta gente es trans? Pues resulta que en la medida en que todos estos movimientos sociales a nivel mundial han ido creciendo y han ido trabajando y luchando por sus derechos, pues cada vez más la gente se expresa de diferentes maneras en términos a su género. Y eso hace que estas personas pues demanden los servicios de salud a nuestras instituciones o a nosotros como profesionales en salud que no tenemos la preparación para atenderlos, porque se nos confunden conceptos, porque no comprendemos, porque hay prejuicios, porque hay dificultades para yo poder comprender lo que estas personas están necesitando, porque no tenemos los conocimientos debido a que en nuestras universidades tampoco hay la formación para poder hacer dicha atención. Entonces, este grupo de profesionales recibimos este entrenamiento para poder transferir este conocimiento y lograr que muchas personas, trabajadores de la salud, pero también de la población en general, puedan llegar a comprender muchas cosas. Quiero partir del hecho de que parte de lo que justifica esta situación son los altos índices de violencia en general en la población LGBTI en Colombia y en el mundo, pero también en especial las violencias que se dan en la población trans. Dentro del grupo de LGBTI, la población trans tiene un mayor índice de violencia que el resto de personas lesbianas, gay, bisexuales, etc. Y eso tiene también una connotación cultural, y es el hecho de que como no llegamos a comprender esto, de qué se trata, cómo funciona, y porque nuestra cultura lo que hemos aprendido es que existe únicamente lo binario, pues quien se sale de esas estructuras y de eso esperado social y culturalmente tiende a ser atacado, ¿cierto? Como para normalizar lo que hemos aprendido que es lo normal. Entonces, en el entrenamiento veíamos, o sea, a nivel internacional está reconocido como dentro de los países que ocupa lugares importantes en términos de violencia contra los líderes sociales, y allí se incluyen líderes que defienden los derechos de la población trans. Está Colombia ocupando el primer lugar. Y esto, digamos que es un reto que se nos presenta también como sociedad en términos de decir hasta dónde nosotros como sociedad estamos contribuyendo a esas cifras de violencia. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar con personas trans y atender personas trans en la consulta, parte de lo que uno encuentra en común es un tema discriminatorio desde la familia, desde muy temprana edad, y que dicha discriminación y segregación pasa también por la parte escolar, en donde compañeros
de estudio y docentes de alguna manera emiten conductas que son discriminatorias. Y eso hace que la mayoría de la población trans tenga que abandonar el sistema educativo y por tanto, pues quedan personas discriminadas por su identidad de género, probablemente por su orientación sexual, por su rol de género y además de eso, por el hecho de no tener una educación adecuada. Si no tiene educación adecuada, pues las probabilidades de conseguir trabajos también se disminuye, por lo que esta población, mucha de ella, termina ejerciendo el trabajo sexual, lo cual está muy ligado también al consumo de sustancias psicoactivas y a la adquisición de infecciones de transmisión sexual. Entonces es todo un círculo que lo que usualmente vemos es el resultado final, pero mi invitación aquí es a la reflexión de nosotros como sociedad en cuanto a en qué medida estoy yo, y la pregunta es para respuesta individual. ¿En qué medida estoy yo contribuyendo a esos niveles de violencia, de discriminación y de segregación de esta población trans? Planteo también el hecho de que con mucha frecuencia se utilizan los argumentos de tipo religioso para poder hacer esta discriminación y esta segregación. Y mi pregunta, digamos, frente a esos argumentos que también son muy respetables, es ese ser supremo en el que creamos cada uno, independiente de cuál sea, ¿es un ser que juzga o es un ser que comprende? ¿Es un ser que acoge o es un ser que discrimina? Entonces, yo diría que nos toca hacernos esa pregunta de qué tan coherente estoy siendo cuando practico una religión o alguna filosofía de tipo espiritual frente a las conductas y a las actitudes que estoy teniendo con seres humanos que desde la mayoría de nuestras creencias pues son semejantes a nosotros, son nuestros hermanos. ¿Cómo los estoy tratando? Les quiero dejar ese punto como para reflexionar, porque probablemente no somos tan ajenos a estar contribuyendo a esos niveles de violencia y de discriminación. Cuando hacemos chistes, comentarios y tenemos actitudes discriminatorias y segregatorias de esa y de cualquier otro grupo humano. Dentro de las necesidades de salud de esta población, pues está el poder encontrar en nosotros como personal de salud unas personas y profesionales que tengamos la capacidad en términos de conocimientos, pero también actitudes y comportamientos que sean respetuosos y que en los que se evite la discriminación y que también sean unas atenciones integrales. Mucho de lo que ellos expresan cuando buscan la atención en salud es que son ellos los que le enseñan al médico y al personal de salud a hacer la atención, porque nosotros no tenemos la información. Entonces, primer reto ahí, que necesitamos informarnos, estudiar, entrenarnos para poder hacer unas atenciones que sean más equitativas y respetuosas. Y lo segundo es que muchas veces sin querer, y es por la misma falta de formación que tenemos, que las personas reciben un trato que ellos muchas veces lo interpretan como inapropiado o violento cuando, por ejemplo, no reconocemos su identidad de género. Es decir, cuando yo veo una persona vestida como mujer, pero la estoy llamando con un nombre masculino o con un artículo, él, ¿cierto? Por ejemplo, masculino, cuando lo que estoy viendo es una mujer, ¿cierto? Sé que esto genera controversia y obviamente bienvenida. Sin embargo, yo siempre he dicho que independiente de la creencia, de la filosofía, será muy sano siempre enmarcarnos o movernos en términos de derechos humanos sexuales y reproductivos y en un marco ético. Es decir, tú eres tan valioso
por el hecho de ser un ser humano. No me interesan otras características tuyas. Te valoro y te respeto tanto solo por el hecho de ser humano. No necesitamos ninguna otra característica. Y para nosotros como trabajadores de la salud, eso tiene que primar en la atención en general de todas las personas y en particular porque es el tema que nos convoca de la población trans que ha sido vulnerada y ha sido discriminada de muchas maneras y tendríamos que trabajar en que ellos encuentren en el personal de salud y también en nuestras instituciones lugares seguros para su expresión, lugares en los que ellos sientan que no van a ser juzgados, ni van a ser atacados, ni se les va a negar atenciones. Por ejemplo, hay necesidades de tipo reproductivo, es decir, aquellas hombres o mujeres trans que están haciendo su proceso de transición, ¿qué les estamos ofreciendo en términos reproductivos, cierto? Porque van a estar sometidos a tratamientos de tipo hormonal. Entonces, antes de ese inicio estamos ofertando eso. El sistema, digamos que ofrece este tipo de posibilidades para ellos. La anticoncepción. ¿Cómo es entonces la anticoncepción en estas personas que también están sometidas a tratamientos hormonales? En términos de las cirugías de afirmación, que también es comprender que no son cirugías estéticas, que en un momento dado, pues lo que se requiere es que estas personas puedan acceder a tratamientos que incluyen en un momento dado las cirugías, que les permitan esa coherencia entre lo que piensan, sienten y el cuerpo que tienen. Es un poco a veces complejo para uno llegar a comprender esto, pues porque probablemente la mayoría no estamos en esta situación, pero cuando uno revisa la historia de la humanidad, encuentra que en muchísimas culturas previas a determinadas conquistas de países y a la imposición de culturas y de creencias, las personas también podían expresarse en términos de género de manera distinta sin que eso fuera mal visto. Incluso en comunidades indígenas, tanto del norte de América, por ejemplo, como del sur de América, estas expresiones de género eran socialmente reconocidas, validadas, y lo cual fue cambiando en el momento en que se da pues toda una serie de conquistas, ¿cierto?, de otras culturas sobre la nuestra. Entonces, es como entender un poco eso, también esto como tiene una explicación de tipo histórico. Y otras necesidades en salud tienen que ver, por ejemplo, con la prevención de determinadas enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de cervix, el cáncer de próstata, ¿cierto? Que no por el hecho de ser una persona, por ejemplo, una mujer trans, que todavía tiene sus genitales, tiene próstata, pues no quiere decir que eso la exima del riesgo de tener un cáncer de próstata. O en el caso de un hombre trans, ¿cierto? Que está en su tránsito hacia ser coherente todo como masculino, pues sus genitales todavía son de hembra, también tiene sus riesgos de cáncer de mama y de cáncer de cervix, por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros, trabajadores de la salud, vamos a contribuir a que esa salud sea vista desde el punto de vista integral? Nos puede pasar, por ejemplo, que llegue una mujer trans, ¿sí? Una mujer trans es una persona que nació con pene y testículos y que está transitando o que transitó para ser coherente con lo que siente, que es ser mujer. Entonces, esta persona llega y necesita hospitalización. La pregunta es, ¿dónde la vamos a hospitalizar? ¿En el lado de las mujeres o en el lado de los hombres? ¿Cierto? Y este es un debate grande que tenemos que dar al interior de cada institución, en términos de proteger los derechos de todas las personas, ¿cierto? Algo que quiero también resaltar es el hecho de que en esto no se trata de imponer nada. A veces puedo comprender que hay posturas muy radicales, tanto de un lado como del otro. Yo diría que una postura intermedia, repito, que se mueva en un marco de derechos humanos sexuales y reproductivos y que también dentro de un marco ético procurará
porque nos respetemos los derechos sin necesidad de imponerse nada. Lo cual quiere decir que no se trata en esto de que los hombres, que entonces hay movimientos que promueven que los hombres se vuelvan mujeres y que las mujeres se vuelvan hombres. De eso no se trata. Y quiero aclararlo como para poder comprender que no es eso lo que probablemente se reclama, sino el derecho a una atención en salud integral y a una atención en salud que provea y solucione estas necesidades que probablemente no son las de toda la población general, pero que también son grupos humanos minoritarios que merecen nuestro reconocimiento y atención especial. En este sentido, decir entonces que la población trans, como cualquier persona que no sea trans, pues tiene las probabilidades o las posibilidades de educación y de altos niveles de educación. Se ha evidenciado que la patología mental que pudieran presentar la población trans está más relacionada con los temas de discriminación social y cultural que ellos experimentan. Hay unas altas tasas de depresión, de ansiedad, pero básicamente relacionada con toda esta situación que desde muy temprana edad a ellos les toca manejar, lidiar desde sus familias, afrontar toda esta agresión y toda esta discriminación que los lleva finalmente a experimentar este tipo de patologías, pero que no son necesariamente inherentes al hecho de tener una expresión de género distinta a la que la sociedad occidental, por lo menos en la que estamos, espera. Entonces, en ese sentido también es como recurrir a eso en términos personales, a una pregunta personal, y es, ¿cómo creo yo que pudiera contribuir a disminuir esos niveles de patología tipo depresión y ansiedad que son generadas en la población trans, que son generadas básicamente por el estigma social? Entonces, ¿será que si yo puedo hacer menos chistes de ese tipo? ¿Será que si puedo hacer menos comentarios discriminatorios, con eso yo, revolución de las pequeñas cosas, pudiera contribuir a ese cambio, a una paz y a una armonía entre los seres? Entonces, este podcast pretende dejar pues algunas preguntas en términos de reflexión. Otro aspecto importante a mencionar es el tema de los niños y adolescentes trans. Hay que decir que probablemente antes no veíamos que los niños y los adolescentes pudieran tener tantas expresiones de género como ahora. Podemos pensar que ahorita muchos de ellos quieren entrar a la moda de explorar diferentes formas del género, y que parte de lo que influye también es la necesidad de ser aceptado en los grupos. Digamos que eso sería algo que habría que tener en cuenta. Otro aspecto importante es que en esa exploración, tanto de niños como adolescentes, la mayoría es el 85, el 90% de las personas, niños y adolescentes que llegan a experimentar algo así en esta etapa de la vida, eso en la medida en que se va madurando va desapareciendo. O sea, no quiere decir que porque en un momento dado un niño de 9 o 10 años está diciendo que se siente una mujer, necesariamente eso implica que es un niño trans o una niña trans. Simplemente es parte de la exploración que ellos van teniendo, y lo mismo si está en su etapa de la pubertad, por ejemplo. Sin embargo, habría una minoría de ellos que muy probablemente ese sentir sí es lo que está en el fondo de su ser y de su corazón. Y son cosas que no siempre se expresan, y la expresión va a depender de que tanto dentro de la familia construimos un entorno de confianza y un entorno seguro para que ellos puedan hablar. La mayoría, si están observando, sintiendo en sus casas, pues mínimo en sus casas, por no decir en su vecindario, en el colegio, si están sintiendo comentarios discriminatorios, despectivos, de rechazo frente a la población trans, por ejemplo, pues con qué confianza un niño o una niña va a expresarle a su papá o a su mamá esto.
Y aquí hay que decir que por más que se haga este rechazo y por más que se hagan en términos de conductas discriminatorias, homofóbicas, transfóbicas en la familia, eso no es garantía de que mi hijo o mi hija no va a tener un tipo de experiencia de esta. Hay una discusión también con respecto a si estos temas de identidad de género, hay algunos que son patológicos. Entonces hay que hacer claridad de la disforia de género, es ese malestar interno y profundo que llegan a experimentar las personas trans por el hecho de no sentir coherencia entre lo que piensan y sienten y entre lo que ven en su cuerpo. Eso genera un malestar muy profundo, desagradable, que puede generar patologías mentales como la depresión, la ansiedad, y eso es lo que conocemos como disforia de género, que es lo que podríamos llamar que es, entre comillas, algo patológico que amerita tratamiento básicamente de salud mental y que disminuye en la medida en que se hacen acciones o intervenciones médicas, psicológicas, quirúrgicas, desde el punto de vista de psiquiatría, etcétera, para ayudar y acompañar a estas personas a minimizar esto. Entonces, en la medida en que la persona va viendo que su cuerpo coincide con lo que siente, esa disforia va disminuyendo. Pero no todas las personas trans experimentan este tipo de situación, es decir, no todas las personas trans tienen una disforia de género. Y la disforia de género, una vez se hace el tránsito, también puede desaparecer. Entonces quería hacer como claridad en eso. En el caso de los niños y adolescentes, pues se ha planteado que con base en el sufrimiento y en esa disforia que los niños y niñas trans pueden experimentar en este tránsito, ese nivel de sufrimiento que en muchos puede llegar incluso a tener acciones de quitarse la vida, etcétera, se ha planteado desde el punto de vista médico la posibilidad de bloquear la pubertad. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del uso de medicamentos que suprimen el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios del adolescente, entonces con esto se da tiempo a que esos caracteres no se desarrollen, que la persona pueda llegar a experimentar menos disforia y da tiempo para que la persona pueda decidir más adelante si continúa, digamos, un tratamiento ya hormonal o si definitivamente dice, no, ya me siento mejor y suspende eso. Entonces, esto es lo que se llaman los bloqueadores de la pubertad, que son medicamentos que trabajan para evitar lo que estoy explicando y que en un momento dado su suspensión también es reversible. Es decir, no quiere decir que porque se hizo una suspensión o un bloqueo de la pubertad, pues eso ya no va a tener solución. Se puede revertir. Lo otro es que esto no es para todos los niños ni niñas, ni se pretende que a todos se les haga lo mismo. Tomar esta decisión implica todo el seguimiento de, pues, no solamente de un protocolo médico, sino también de un trabajo interdisciplinario que acompaña a este ser a la toma de decisiones. Entonces, no se pretende que a todo el niño que diga que es trans se le va a bloquear su pubertad. Hay que explicar, hay efectos secundarios como cualquier medicamento lo puede tener, pero que en un momento hay que sopesar el costo-beneficio, como lo hacemos siempre los médicos cuando vamos a suministrar cualquier tipo de medicamento. Entonces, quería como contextualizar un poco acerca de eso, decir que la intervención es individual, o sea, no es un tema que es para todos los niños ni todas las niñas que dicen que son trans, sino que es un tema que requiere un análisis muy particular que de acuerdo a las condiciones físicas, mentales, psicológicas que tenga cada niño o cada niña, se toma la decisión interdisciplinaria de decir si se va a bloquear o no se va a bloquear la pubertad. Entonces, eso como espero haber sido claro en este sentido, porque sobre este tema hay bastante especulación y
quería pues como hacer claridad en eso, de que el tema, para concluir, es un tema de acompañamiento individual y toma de decisiones de cada caso particular. No es que a todos los niños que digan que soy trans se les va a bloquear la pubertad. Eso. Y lo otro es que es algo que es reversible, se puede revertir en el momento en el que el adolescente, por ejemplo, diga ya estoy más claro en lo que quería, se puede suspender y se revierte y volverán a aparecer entonces los caracteres sexuales secundarios que corresponden al sexo de la persona. Con respecto a lo que las personas pueden llamar la mutilación, es decir, este tipo de decisión, es decir, mutilar es quitar, ¿cierto? Como un órgano, una parte del cuerpo, pero en este caso, por ejemplo, en el tema de los niños y de los adolescentes, lo que se hace es que se espera que mínimo sean mayores de edad. Y esa mayoría de edad pues va a depender en cada país cuál es. En nuestro caso sería en Colombia. Antes de los 18 años no se hacen intervenciones de tipo quirúrgico que sean irreversibles. Lo que aquí, insisto, se hace es solamente con medicamentos bloqueadores hormonales, es prolongar un poco más el estado de pubertad para que no se desarrollen los caracteres sexuales secundarios, pero no se indican cirugías o procedimientos que sean irreversibles. Esto únicamente pasará cuando la persona adquiera su mayoría de edad, que le da entonces la capacidad de poder decidir por sí misma qué tipo de procedimientos desea realizarse. Entonces, este tema del bloqueo de la pubertad no implica procedimientos quirúrgicos irreversibles. Por eso he insistido en que la decisión es muy individual y depende de cada caso particular. Entonces, mi invitación es como a reflexionar, es decir, esos comentarios, esos chistes, esas conductas segregatorias que yo emito, ¿son pensando que yo estoy libre de eso? ¿Que ni mi hijo ni mi hija nunca van a experimentar nada de eso? Y por eso me considero con la autoridad moral de incluso atacar el que se sale de esto. Y si devolvemos la pregunta, ¿qué tal que se tratara de mi hijo o de mi hija? ¿Cuál sería mi actitud? ¿Cuál sería mi comportamiento? ¿Sería un comportamiento de amor, de comprensión, de acogida? ¿O lo voy a echar de la casa? ¿Lo voy a atacar físicamente? ¿Y lo voy a agredir psicológica y verbalmente? Esa es una respuesta de cada uno. Y la respuesta dependerá de qué tipo de relación quiero yo seguir construyendo con mi hijo. Porque cuando hacemos todos estos temas discriminatorios dentro de la familia, comentarios, creyendo que yo no tengo, que mis hijos no tienen relación con esto, lo que estamos haciendo es limitando las posibilidades de confianza de nosotros o de las personas como padres o del entorno en el que estemos, de ellos hacia nosotros. Ellos no se van a abrir si encuentran un entorno hostil. Contrario a que, aunque como padre o madre no comparta estas nuevas formas y estas modernidades, como de pronto me dicen los papás en algunos momentos, sí podemos tener una actitud de comprensión y de acompañamiento, ¿cierto? Es decir, te voy a acompañar en esa exploración, en que mires, que estés informado, que no sea solamente el internet encerrado en el cuarto lo que te guíe, sino que vas a tener el acompañamiento amoroso de nosotros como papás o como papá o como mamá o como hermano, lo que sea, para que tú puedas también ir descubriendo eso, porque finalmente eso es parte de la misión de los padres, que es acompañar a ese desarrollo de este ser también en el respeto de su autonomía y de sus derechos, ¿cierto? Entonces eso básicamente es como la invitación y las reflexiones que hago. Decir que como mensaje grande es, si estamos en plan de querer una sociedad más equitativa, más comprensiva, de mayor armonía entre los seres humanos, tenemos que empezar a gestionar eso en cada uno de nosotros y al interior de nuestras familias. Eso es, ¿qué tan dispuesto estoy a hacer eso? Es una respuesta que solamente tú te puedes dar.
que si lo quieres hacer, hay posibilidades de recibir información adecuada. Algunas personas que trabajamos en el campo de la salud mental, especialmente en el campo de la sexualidad, tenemos herramientas, formación que podemos brindar para que se puedan hacer acompañamientos más adecuados, acordes, y estamos para eso. Esto es lo que nos apasiona, poder ayudar a las personas que sufren por lo sexual. Eso es como el lema y la misión que yo creo que en lo personal tengo de vida con respecto a esta labor que desempeño, de poder ayudar a las personas que sufren por lo sexual, que con tanta frecuencia eso se padece por tantas personas en silencio y soledad. Entonces, aquí estoy para ayudarte. Los invito entonces a suscribirse en mi canal y además también a seguirme en mi cuenta de Instagram, @medicosexólogo. Allí en la bio vas a encontrar toda mi información de contacto. En el momento en el que sientas que necesitas ayuda, ahí estoy para ayudarte y para acompañarte. A ti, a tu familia, a los conocidos que tengan situaciones relacionadas con esto. Así que te espero en mis redes sociales. Y nos vemos en un nuevo video.